Hola, buenos días. Bueno, en esta clase vamos a dar cierre a la unidad 3, viendo algunos de los indicadores y agregados macroeconómicos que solemos usar en economía para poder medir y cuantificar la evolución de las distintas variables que hasta la clase pasada estuvimos viendo en forma más conceptual, ¿sí? Bueno, como bibliografía para la clase de hoy vamos a ver el capítulo 2 de Blanchard, las páginas indicadas ahí en la filmina, y un pedacito también del texto de Arceo, González y Mendizábal sobre distribución del ingreso. Adicionalmente van a encontrar una carpetita en la cual van a tener algunos informes del INDEC y algunos textos complementarios, como un texto sobre los cuidados, ¿sí? La economía del cuidado, que es un texto hecho por el Ministerio de Economía, y algunas cuestiones de divulgación sobre el IPC, el detalle de la encuesta permanente de hogares, bueno, en fin, un montón de material complementario para la clase de hoy, para poder ver los resultados actuales de los variables que vamos a ver en la clase. Bueno, en economía, hasta este momento estuvimos viendo un montón de variables, estuvimos viendo las interrelaciones entre ellas, pero sobre todo nos hemos detallado en un objetivo y en una variable muy importante que tiene que ver con el empleo, ¿sí? Y el nivel de producción. Empezamos la unidad 3 diciendo que queríamos definir a partir del cuestionamiento de Keynes cómo se determina el nivel de empleo y qué podemos hacer para modificarlo, ¿sí? Y eso iba a estar sumamente vinculado al nivel de actividad, al nivel de demanda agregada, al nivel de inversión, y definitivamente lo habíamos llamado a este nivel de demanda, lo habíamos equiparado también con el nivel de producción. Entonces, por ese motivo, si bien hay un montón más de indicadores, para la materia vamos a seleccionar estos 4 indicadores que creemos que son importantes para que ustedes se lleven algunas herramientas que les permitan, como dijimos al principio de la materia, evaluar, leer, entender las distintas coyunturas y las distintas normativas, las distintas políticas económicas y poder tener herramientas adicionales, ¿sí? Por ese motivo, entonces vamos a ver entre las variables que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a ver cómo medimos la producción en economía y ahí vamos a definir qué es el PBI, las distintas maneras de medirlo que tenemos. También vamos a hablar de inflación, ¿sí? Cómo se mide la inflación, cómo podemos cuantificarla, del desempleo, de qué manera también identificamos en qué porcentaje de nivel de desempleo nos ubicamos y qué problemas tiene este indicador. Y también finalmente, para dar cierre a esta unidad, vamos a hablar un poco de distribución del ingreso, ¿sí? ¿Por qué, por qué en economía utilizamos estas variables? Bueno, ¿por qué intentamos cuantificar? Porque más allá de la discusión teórica que podemos haber venido teniendo hasta este momento en cuanto a las causalidades de una variable respecto de la otra, ¿sí? Cómo incide la demanda en la producción, cómo incide la inversión, cómo inciden las expectativas. Lo que nos importa al final del día es efectivamente en la economía real cómo varían esas variables, valga la redundancia. Y para eso, dentro de la economía se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con los sistemas de cuentas nacionales, ¿sí? Y el desarrollo de distintos indicadores que permitan a los hacedores de política económica y a los investigadores poder analizar y estudiar y dar seguimiento a la evolución cuantificable de esas variables, ¿sí? Previamente, antes de existir los sistemas de cuentas nacionales que permiten registrar lo que es los productos brutos internos de cada país, se utilizaban algunos indicadores de producciones físicas, ¿no? Producción de acero, producción de cemento, producción de ladrillos, distintos producciones agropecuarias, ¿sí? Indicadores físicos, cuantificables. Pero
Eso va a tener un problema y una dificultad que tiene que ver que no podemos, para sacar a nivel agregado cómo está funcionando esta economía, sumar distintos bienes que no son homogéneos, que no son iguales unos de otros. No podemos sumar acero con cemento, acero con trigo, acero con manufacturas. Entonces, para lo mismo, para poder tener un indicador a nivel agregado, es que se desarrolló lo que tiene que ver con los sistemas de cuentas nacionales, de la renta y del producto, ¿sí? O lo que llamamos en general también contabilidad nacional. En Argentina, a partir del año 75, de 1975, el Banco Central desarrolló el sistema de cuentas de producto de ingreso, y podemos ubicar eso como un hito para el desarrollo de estos indicadores. Ahora, veamos un poco más las definiciones puntuales de cada uno. Si hablamos de producción agregada, ¿sí? Esta cuestión que yo les mencionaba de la dificultad de agregar distintas producciones de bienes que son cualitativamente distintos y que entonces no los podemos sumar, es que arribamos a esta variable, a la medición que a partir de ahora vamos a llamar como Producto Bruto Interno, ¿sí? ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Y vamos a tener tres definiciones distintas para abordar esta misma variable, ¿sí? Tres definiciones que abordan la medición y la definición desde distintos lugares, pero que en el resultado dan el mismo valor, ¿sí? ¿Y cómo puede ser que sea el mismo valor? Ahora vamos a ver por qué, y un poco ya hemos visto en las clases anteriores cuando vinculábamos la producción con los niveles de ingreso y con los niveles de valor agregado. Arranquemos por la primera, que es la más difundida y la más intuitiva, que tiene que ver con medir el PBI como el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un periodo de tiempo. Fíjense que está subrayada la palabra finales, y esto está subrayado a propósito porque en esta definición solamente vamos a medir y a cuantificar los bienes finales, para no replicar, no duplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del valor de esos bienes y servicios finales ya va a estar contenido el valor de todos los bienes intermedios utilizados para su producción. Si nosotros midiéramos para esta definición todo el valor de los insumos intermedios, estaríamos duplicando. Entonces, para esta primera definición vamos a usar solamente los bienes y servicios finales, y si lo quisiéramos ver de una manera simplificada en la fórmula, vamos a decir entonces que es la suma de todos los bienes, ¿sí? Los Q, por su precio en una economía, ¿sí? Entonces todos los bienes, por ejemplo en estos ejemplos que fui dando, bueno, todo trigo, las sillas que venimos hablando a lo largo de la materia, acero, todos los distintos servicios que se producen en nuestra economía, ¿sí? Todos los bienes finales por su precio, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve este precio? Este precio, para multiplicar, nos sirve para homogeneizar. Acabamos de decir hace unos minutos atrás que no podemos sumar bienes distintos. Entonces, de esta manera, por medio de los precios, es lo que nos va a permitir homogeneizar cantidades de bienes cualitativamente distintos y permitirnos sumarlas. Esta es la definición, la primera definición y la más difundida. La segunda definición también viene del ámbito de la producción, se mide desde el punto de vista de los productos, y en este caso ya no vamos a hablar de los bienes finales, sino que vamos a mirar lo que pasa en toda la cadena de producción, y entonces vamos a definir al PBI como la suma del valor añadido de la economía durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto del valor añadido? Y esto es más parecido a lo que veíamos cuando veíamos a Adam Smith y el valor agregado del trabajo, ¿sí? En este caso vamos a mirar cuál es el valor agregado, ¿sí? En cada una de las etapas de la cadena. Entonces ahí sí vamos a ir considerando también
las producciones de insumos y de bienes intermedios, porque vamos a necesitar ver cuál es el valor que se incorporó en cada uno de esos momentos, motivo por el cual lo que hacemos es al valor final de un bien ir restándole los insumos intermedios. ¿Sí? En el Blanchard tienen algunos ejemplitos numéricos que ayudan a entender las definiciones, pero en este caso es más intuitivamente similar al valor trabajo. ¿Sí? Es el valor agregado en cada parte de la economía. Entonces, las sumas de ese valor agregado en todas las cadenas de producción, de todos los bienes, de todos los insumos de nuestra economía, va a ser igual a esta medición que mencionamos antes, a la suma de los productos finales. ¿Sí? Y finalmente tenemos la última definición y que está vinculada a los ingresos, ¿sí? Y que dice que el PBI es la suma de los ingresos de una economía en un periodo determinado, ¿sí? Es decir, que para medir este PBI tenemos que sumar todos los ingresos de los trabajadores, los ingresos de los capitalistas, de los terratenientes, de todos los actores de esta economía. Y la suma de estos ingresos va a ser igual a la suma del valor de la producción. Esto ya lo vimos antes cuando dijimos que íbamos a usar indistintamente la Y, ¿se acuerdan? Para hablar tanto de ingreso como de producción, porque decíamos que ahí había una identidad y viene desde esta definición también esta misma identidad. Fíjense que si lo vemos matemáticamente, en forma simplificada, lo que estamos haciendo, ¿sí? Este símbolo es la sumatoria, ¿sí? Vamos a sumar todos los salarios, todas las ganancias, todas las rentas, y la suma de todos estos ingresos tendría que ser igual al valor agregado, igual al producto final de nuestra economía. Estas tres variables van a dar siempre iguales, ¿sí? Y cada una de estas definiciones nos van a servir quizás para medir distintas cosas. Por ejemplo, por medio de la medición a través del ingreso, podríamos medir lo que es la distribución funcional del ingreso, que lo vamos a ver al final de la clase de hoy, ¿sí? Bueno, y otra aclaración muy, muy importante y que venimos haciendo desde el principio de la materia es respecto de las variables económicas medidas en términos reales o en términos nominales, ¿sí? Acá en la definición del PBI vamos a hablar de precios corrientes versus precios nominales, ¿sí? Precios corrientes versus precios reales, ¿sí? Entonces, dijimos que los precios nos iban a servir para homogeneizar cantidades, ¿sí? Y servicios distintos, pudiendo sumarlos. Entonces, es fundamental definir qué precio vamos a usar, qué precio vamos a usar. Y eso nos va a generar dos definiciones totalmente distintas. Por un lado tenemos la definición del PBI nominal, ¿sí? Entonces, en la definición del PBI nominal, recordemos que nominal habíamos dicho referido al salario, era el número que figuraba en el recibo de sueldo, no tenía que ver con cuánto podía comprar, ¿sí? Nominal era el precio de un producto en la góndola, en la etiqueta, ¿sí? Bueno, eso era lo nominal. Entonces, en la definición de PBI nominal, lo que vamos a hacer es multiplicar a cada producto, a cada bien, por el precio, por su precio en el momento en el que lo estoy midiendo, ¿sí? En ese mismo momento. Entonces voy a sumar todas las cantidades por su precio y le vamos a decir corriente, ¿sí? Su precio corriente. Y entonces esto me va a generar dos impactos, de dos maneras me va a impactar en que esta variable, cómo evoluciona esta variable. Me va a impactar por las cantidades y me va a impactar por los precios, ¿sí? Entonces el PBI nominal, ¿sí? La suma de todos estos bienes multiplicados por sus precios corrientes, puede subir porque suben las cantidades, es decir, produzco más en esta economía, o puede subir porque suben los precios. Entonces, es decir, que estos bienes valen más en esta economía, subieron su precio y entonces me aumenta ese PBI. Entonces, esto genera que en una economía, por ejemplo, como la Argentina, que tiene problemas de alta inflación, este indicador, ¿sí? El PBI nominal, no nos va a servir para evaluar fehacientemente qué es lo que está pasando con la producción. Empezamos la clase diciendo que
estos indicadores, estos agregados macroeconómicos, nosotros los necesitamos para poder cuantificar y evaluar qué es lo que está pasando realmente en nuestra economía. ¿Esta economía está creciendo? ¿Esta economía está en recesión? ¿Esta economía está estancada? Para poder evaluar qué sucede en la economía necesitamos poder efectivamente saber cuál es la evolución en términos reales, ¿sí? Entonces, para eso, si tenemos problemas de inflación, el PBI nominal no nos va a servir. ¿Por qué? Porque las variaciones, ¿sí? Podemos, en un contexto de alta inflación, ver que el PBI nominal sube mucho. Y no vamos a poder identificar o vamos a tener que separar cuál es el efecto en esa subida que estamos viendo, si sube por los precios o sube por las cantidades. Entonces, para poder identificar efectivamente qué es lo que está pasando con la economía real y para qué, en qué sentido se está moviendo, si está creciendo, si está decreciendo, ¿sí? ¿Qué pasa con esa producción? Vamos a utilizar lo que vamos a definir como el PBI real, ¿sí? Recordemos esta distinción que habíamos hecho al principio de la materia, entre salario real y salario nominal. Entonces el salario real era lo que efectivamente yo podía comprar con ese salario. Bueno, acá es lo mismo. El PBI real va a ser lo que efectivamente yo estoy produciendo. ¿Y cómo hago para medir esto que yo estoy produciendo, separándolo del efecto de los precios? Lo que voy a hacer es dejar estable los precios, es decir, dejarlos fijos, no usar el precio de cada momento, sino usar un mismo precio siempre. Entonces voy a multiplicar y sumar esas cantidades por precios constantes, ¿sí? Precios constantes quiere decir que elijo los precios de un año, ¿sí? Año que a partir de ahora lo vamos a llamar año base, ¿sí? Entonces elijo los precios de un año base y con esos precios los multiplico por las cantidades en cada periodo que estoy queriendo cuantificar, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina actualmente el año base para medir el PBI es el año 2004. Entonces todas las producciones de bienes se multiplican por los precios, ¿sí? Del año 2004 y eso nos va a dar un PBI a precios constantes del año 2004. Mediante este indicador lo que vamos a poder es efectivamente ver qué es lo que está pasando en cantidades, porque si yo dejo fijo, ¿sí? El precio, lo único que me va a afectar en la variación de este agregado van a ser las cantidades. Y entonces de este modo yo voy a poder ver efectivamente qué es lo que está pasando en esta economía y voy a poder establecer tasas de crecimiento, tasas de variación, ¿sí? Poder ver qué pasa con los distintos sectores, ¿sí? Me va a poder realmente dar un indicador de lo que pasa en la economía real. La elección del año base no es un año cualquiera, no es que uno elige un año porque pintó, porque tengo más información, no. Uno elige el año base porque tiene que ser un año estable, ¿sí? Tiene que ser un año donde no haya habido crecimientos abruptos ni tampoco una caída, ¿sí? Tiene que ser un año de estabilidad macroeconómica y que no haya grandes cambios estructurales. ¿Por qué? Porque la definición del año base me va a afectar la estructura de ponderación, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a estar replicando la estructura de precios de ese año en la actualidad. Entonces, si ese año los precios relativos, ¿sí? Recordemos que habíamos definido los precios relativos como los precios de un bien respecto de otro, si ese año, el ejemplo siempre más fácil es con la tecnología, ¿sí? Porque en términos desde el 2004 a esta parte, ¿sí? Y antes del 2004 era el año 93, ¿sí? Entonces si la tecnología era muy cara en ese momento, de esa manera estamos teniendo precios relativos en los cuales, por ejemplo, comprar un celular en el año 2004 era algo carísimo, entonces en términos de otros precios. De ese modo, la producción de celulares, al tomar la estructura del año base, del año 2004, lo que vamos a estar es ponderando de más la producción de celulares, ¿se entiende? O el consumo de celulares. ¿Por qué? Porque voy a tener un precio en términos relativos más alto que los otros precios. Entonces, por ese motivo también la elección del año base
No es algo que se cambie permanentemente, justamente porque nosotros queremos poder tener variaciones y armar series de largo plazo que nos permitan ver tendencias. No se cambia permanentemente, pero sí cada una cantidad de años periódicos se tiene que revisar y volver a seleccionar un año base, y la elección del año base, como les digo, es una decisión que tiene que contemplar cuál es la estructura de precios de ese año para evitar estar ponderando o realizando una ponderación equivocada que ya no esté vigente. Bueno, acá algunos números actuales del PBI los vamos a ver con más detalle en la clase siguiente, en la clase sincrónica con ustedes. Les voy a presentar estos números. Acá, bueno, otra línea importante y a mencionar, que además últimamente también está, por suerte, ganando bastante terreno dentro de lo que es las teorías económicas y también hace a lo que es la cuantificación de las variables económicas, es dentro de las líneas de economía con perspectiva de género, ¿sí? Evaluar cuál es la contribución en el PBI del sector de cuidados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, en todas estas definiciones previas que estuvimos viendo, acá los únicos servicios y bienes que estamos considerando en esta suma van a ser aquellos que tienen un precio y que se concurren en el mercado. ¿Sí? Entonces, si nosotros, el ejemplo puede ser un ejemplo, un plato de ravioles. ¿Sí? Un plato de ravioles en un restaurante va a ser registrado en el Producto Bruto Interno de la economía, ¿sí? O una persona que realiza tareas de trabajo doméstico, ¿sí? Va a ser registrado dentro del Producto Bruto Interno de la economía, pero si yo ese plato de ravioles lo cocino en mi casa para mi familia, o si yo realizo tareas de cuidado y no lo realizo como un trabajo remunerado, eso no va a estar registrado dentro del Producto Bruto Interno. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con la economía con perspectiva de género, se está dando la discusión y se plantea sumar dentro de estas mediciones todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, que son todas las tareas de cuidado que se realizan al interior de un hogar y que generalmente es un trabajo feminizado, ¿sí? Bueno, por ese motivo acá también les incluyo como para que vean una estimación, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Nosotros el PBI lo podemos, uno de los indicadores que podemos ver, y cuando vean el PDF que les dejé subido sobre cómo se mide el PBI, sobre cuál es el resultado actual del 2020, van a ver que hay distintos sectores, ¿sí? Ustedes van a poder ver qué pasa con la industria, el comercio, ¿sí? El transporte, las enseñanzas, la salud, electricidad, servicios públicos, hoteles, ¿sí? Los distintos sectores que forman parte de esta economía. Y cuando lo vean van a ver que en ninguna parte figuran esta medición del trabajo doméstico no remunerado, ¿sí? Entonces, este gráfico sale del texto que les mencioné al principio de la clase, que es un texto del Ministerio de Economía, que lo que hace esta Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género es cuantificar, ¿sí? Cuál es la contribución al PBI si nosotros en el PBI sumáramos el trabajo no remunerado, ¿sí? Entonces, lo que dio como resultado esta estimación que realiza el Ministerio de Economía es que la contribución al PBI de estas tareas no remuneradas, ¿sí? Es muy alta, incluso es más alta que ningún otro sector, ¿sí? Lo ven en el gráfico, es más alto que la industria, es más alto que el comercio, y es un aporte que casi que llega al 16% del PBI, ¿sí? Esto implicaría aproximadamente 4 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un montón de tareas, servicios, producciones que se realizan por fuera del mercado, que no están remuneradas y que esas quedan por fuera de la cuantificación del PBI. Y bueno, dentro de algunas discusiones que se están dando, la medición del
de los cuidados, de las tareas de cuidado que no son remuneradas, es una de las líneas que está cuestionando las mediciones actuales de los productos, del Producto Bruto Interno, y entonces sirve para dar cuenta y graficar el aporte a la economía y el valor agregado que genera, por más de que sea una tarea no remunerada. Si quieren profundizar en este tema, el texto del Ministerio de Economía está bueno, explica cómo hacen la medición, ¿sí? De qué manera hacen esta estimación por medio de la encuesta de uso del tiempo que hizo en su momento el INDEC y de distintas encuestas, cuantifican, ¿sí?, las horas de trabajo dedicadas a las tareas de cuidado, y de esta manera arriban a esta estimación sobre aporte al PBI, ¿sí? Pero bueno, miren, esto es un poco como para mostrarles qué indicadores se pueden usar con el PBI, qué se puede estimar. A lo largo de la materia también hemos hablado del PBI per cápita, ¿sí?, que es la medición del PBI, como lo definimos antes, dividido la población de un país, y eso nos va a permitir, por ejemplo, obviamente midiéndolo en dólares, hacer comparaciones internacionales y poder ver en qué nivel se encuentra nuestro país. En algún momento hemos hablado de países de ingresos medios, países de ingresos bajos, ¿sí? Entonces, estos serían algunos de los usos que podría tener el indicador de la producción agregada que hemos definido. Veamos ahora, ya dando por cerrado el tema del Producto Bruto Interno, veamos ahora cómo medimos la inflación en esta materia, como lo que vamos a llegar a ver de los distintos indicadores que dan cuenta de la evolución de los precios. Para eso, primero definamos qué es la inflación, ¿sí?, y qué es la tasa de inflación. Vamos a decir a partir de ahora que la inflación va a ser una subida continua del nivel de precios de la economía, ¿sí? Que no es tampoco una subida, por ejemplo, estacional del precio del tomate, o una subida estacional de las tarifas, o una subida puntual de determinado bien, sino que es una suba de todos los bienes de la economía, de todos los precios de los bienes de esta economía, y que es sostenida, no es un mes y después se mantienen, sino que todos los meses hay una suba permanente de esos precios. Por el contrario, la deflación va a ser lo opuesto, ¿sí? Va a ser un descenso continuo del nivel de precios de la economía. ¿Y qué va a ser la tasa de inflación de la que vamos a hablar ahora? La tasa de inflación va a ser ese porcentaje que nosotros vemos en las noticias de cuánto suben los precios, ¿sí? Los precios subieron 4%, los precios subieron 3% mensual, 45% anual, 30% anual, ¿sí? Esos porcentajes van a ser la tasa de inflación, ¿sí? Es a qué velocidad están creciendo y subiendo esos precios, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para medir esas variaciones de precios? Es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿De qué manera medimos esto? Vamos a definir dos maneras, ¿sí? Que son las más difundidas, y sobre todo hacer hincapié en lo que es el índice de precios, que es el que más divulgación tiene, también el que más se suele utilizar de referencia. Por un lado, primero vamos a hablar del deflactor del PBI, ¿sí? Y acá primero también aclarar que el PBI lo medimos trimestral, por lo tanto este indicador de inflación por medio del deflactor del PBI nos va a dar un resultado trimestral. ¿Y en qué consiste? En que, bueno, nosotros medimos siempre el PBI tanto a precios constantes como a precios corrientes, ¿sí? Medimos los dos, no es que medimos el PBI a precios constantes y dejamos de medir el PBI a precios corrientes. Entonces, cuando nosotros vemos que el PBI nominal aumenta a más velocidad que lo que aumenta el PBI real, podemos concluir que lo que está detrás de esa diferencia de crecimientos va a ser un aumento de precios, ¿sí? Entonces, de la comparación entre la tasa de crecimiento del PBI nominal, que dijimos que era el que usaba los precios de cada momento, versus la tasa de crecimiento del PBI real, que era el que dejaba fijos los precios, lo que vamos a poder es obtener como resultado una estimación de cuál es la inflación en ese trimestre.
¿sí? Ahora, una primera aclaración importante es que este indicador del deflactor del PBI, esta inflación, va a ser la inflación de todos los bienes finales producidos, ¿sí? Hemos definido al PBI como la suma de todos los bienes, entonces dentro de esos bienes van a entrar los bienes que exportamos a otros países del mundo, van a entrar los bienes que compra el Estado, los bienes que compran las empresas. No es necesariamente lo que nosotros como consumidores finales consumimos en el supermercado, ¿sí? Entonces, esa es una primera aclaración porque va a ser importante a considerar respecto del otro indicador, que es el más difundido, el que sale en general en las noticias y el que puede reflejar de alguna manera más la inflación que nosotros como consumidores finales vemos en lo que consumimos, ya sea en la góndola, en la ropa, en el alquiler, en los servicios, en toda nuestra canasta de consumo. ¿Y qué es el IPC? Bueno, el IPC, ¿sí?, es el índice de precios, como dice su nombre, al consumidor, que es lo que estoy describiendo, ¿sí? Es un indicador mensual, ¿sí? Lo que va a hacer, en este caso, todo, tanto las cuentas nacionales como estos indicadores, todo lo que vamos a ver la clase de hoy es medido por el INDEC, ¿sí?, que es el Instituto de Estadística de Argentina. ¿Qué hace el INDEC? El INDEC registra y monitorea en forma permanente todos los meses el precio, ¿sí?, de un listado específico de bienes, ¿sí? Y los va registrando, va y hace muestreos, registra cómo están variando los precios de siempre una misma lista de bienes, siempre con la misma lista, esa canasta de bienes, cómo fueron mes a mes variando esos precios. Y eso nos va a dar una evolución mensual, ¿sí?, de cómo fueron cambiando esos precios, de cómo fueron variando en el tiempo, ¿sí? Y nos va a servir para medir costo de vida, ¿sí?, y, por ejemplo, el poder adquisitivo del salario, ¿sí? ¿Qué tipo de bienes se incluyen en esa canasta? Ese listado de bienes va a ser fundamental para definir este índice de precios al consumidor, porque de esa composición de bienes es que deriva que sea un índice de precios, valga la redundancia, al consumidor. ¿Por qué? Porque podemos tener, y de hecho existen y se registran también en el INDEC o en otros centros estadísticos o en consultoras que realizan estimaciones, otro tipo de índices de precios sobre otros productos. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar el índice de precios mayorista, el IPIM o el índice de costos de la construcción, ¿sí?, que usan metodológicamente la misma estructura que el índice de precios al consumidor, pero lo que cambia es el listado de bienes que lo componen, ¿sí? En el caso del índice de precios mayoristas se van a incluir insumos, bienes que se utilizan en la producción, costos mayoristas de estos insumos, mientras que en el índice de precios al consumidor lo que se busca registrar es una canasta que represente el consumo de un consumidor tipo, ¿sí? ¿Cómo definimos el consumo de este consumidor tipo? Y el INDEC lo va a definir mediante la encuesta de gastos de hogares, que se llama la ENGO, que es una encuesta que registra de qué manera consumen los hogares, en qué gastan sus ingresos los hogares. Mediante esa encuesta de gastos de hogares y adicionalmente en conjunto con lo que tiene que ver con la definición de una canasta alimenticia para una familia tipo, ¿sí?, de un hombre, una mujer, con hijos, ¿sí?, se define cuál es el consumo de este consumidor y se establece esta canasta representativa, que es la que se mide permanentemente y la que permite obtener cuál es la variación de los precios más representativa de todos estos consumidores. A ver, una aclaración importante. Esta canasta es una canasta que se busca que sea la canasta más representativa existente, ¿sí?, en nuestra economía para este tipo de consumidor. Nosotros, si quisiéramos llevar esto al extremo, podríamos tener un índice de precios para cada uno de nosotros. El índice de precios Alejandra, el índice de precios Juan, el índice de precios, sí, cada uno podría armar su propio índice de precios en función de su propia canasta de consumo.
Este índice de precios al consumidor busca ser una canasta representativa, ¿sí? Lo cual no quiere decir que sea estrictamente idéntico a todo lo que nosotros consumimos. Por eso mismo les mencionaba que hay algunos sectores, por ejemplo, típicamente los sindicatos también a veces realizan sus propias mediciones de precios, que lo que buscan es identificar las variaciones de precios para distintos sectores que se van de la media de este consumidor representativo. Por ejemplo, se suele hacer también el índice de precios para los jubilados, en donde esa canasta tiene un peso más importante, probablemente todo lo que tiene que ver con salud, con gasto en remedios, ¿sí? O en algún momento también he visto que registran el índice de precios para ejecutivos, y entonces es un tipo de consumo mucho más suntuoso, bienes de consumo más de lujo, ¿sí? Entonces depende quién quiera uno estar cuantificando, ¿sí? Cómo va a componer esa canasta. Entonces podemos tener tantos índices de precios como canastas definamos, ¿sí? El IPC que vemos en las noticias siempre tiene la misma canasta y es esta que yo les describo, que busca ser representativa. El IPC, a diferencia del deflactor del PBI, como les vengo explicando, mide la inflación de los bienes de consumo. No va a estar registrando en esa canasta todo lo que tiene que ver con transacciones, bienes de, por ejemplo, compras de las empresas, que van a estar registradas en el índice de precios mayoristas, ¿sí? Y esa es una diferencia respecto del deflactor del PBI, que como les dije, en el deflactor del PBI vamos a estar registrando todo lo que pase en nuestra economía. En el IPC, por ejemplo, vamos a estar registrando lo que pasa con los bienes que son importados, ¿sí? Y que son de consumo final, mientras que esos bienes importados dentro del deflactor del PBI no los vamos a tener contemplados. Entonces, bueno, hay estas diferencias que hacen que en general lo que más se utilice para poder evaluar el costo de vida, el salario real, el poder adquisitivo del salario sea el IPC, ¿sí? Bueno, acá algunos números actuales que también los vamos a ver en la clase sincrónica, y con esto estamos con la definición de inflación. Veamos entonces cómo medimos el desempleo. ¿Sí? Ahora nos queda el desempleo y la distribución del ingreso y ya terminamos con toda esta unidad, ¿sí? Entonces, empecemos definiendo qué es el empleo y qué es el desempleo. Bueno, la cantidad de personas que tienen trabajo van a ser personas empleadas, y la cantidad de personas que no tienen trabajo y están buscando uno, ¿sí? Y ahí la importancia de esta última parte de la oración, están buscando uno, van a ser personas desempleadas, ¿sí? ¿Por qué queremos medir el desempleo? Y justamente empezamos la unidad 3 hablando de los problemas de desempleo en la década del 30 para Keynes, en el contexto en el que escribe Keynes con la Gran Depresión, y que nos preguntamos y dio origen a todo lo que vimos en esta unidad, cómo aumentar el nivel de empleo. Entonces, para eso es fundamental no solamente poder evaluar qué está pasando con esta economía, y para eso tenemos las mediciones del PBI, sino también qué está pasando con el empleo, ¿sí? Antes de tener estas mediciones de niveles de empleo, en general se usaba como proxy todo lo que tenía que ver con seguros de desempleo, ¿sí? Pero eso no era exactamente siempre representativo, porque podría haber personas que no accedan a ese beneficio. Además, los seguros de desempleo en general son por algunos meses y después ya no se dan más. Entonces se desarrolló todo lo que tiene que ver con las encuestas a hogares, ¿sí? En general, todo lo que estamos viendo en esta unidad, en general no, todo lo que estamos viendo en esta unidad de cuestiones metodológicas, de indicadores, de cuantificación y de agregados macroeconómicos, son metodologías que se replican en todo el mundo, ¿sí? No es que el INDEC define su propia metodología y en Argentina se mide el PBI así, se mide el desempleo así, y en otras partes del mundo no, sino que hay consenso, hay acuerdos, hay tratados que establecen metodologías en común. Y eso es muy importante porque
es fundamental para poder después realizar comparaciones, ¿sí? Si nosotros, cada país, midiéramos todas estas variables de maneras metodológicas distintas, después no serían comparables entre ellas. Entonces, bueno, todas estas metodologías son en general en todos los países del mundo, o en la gran mayoría de los países del mundo, suele usarse las mismas metodologías. Entonces, veamos cómo medimos el desempleo y qué problemas tiene, ¿sí? ¿Qué peros tiene este indicador y qué tenemos que tener en cuenta cuando lo evaluamos y consideramos su nivel, ¿sí? Empecemos para eso definiendo algo que va a ser importante en este indicador, que es la población económicamente activa. A partir de ahora, la PEA, ¿sí? Le solemos llamar PEA. La PEA, esta población económicamente activa, no es toda la población argentina o toda la población de un país, sino que solamente van a ser los trabajadores, ¿sí? Aquellos que tienen un empleo, ¿sí? Y los que están desempleados, es decir, los que no tienen un empleo, pero están buscando uno, ¿sí? Ahí vuelvo a aclarar y subrayo, están buscando uno, ¿sí? Esos van a ser los que componen esta población económicamente activa. Si no, ojo, no van a ser la población económicamente activa todos aquellos que estén en edad de trabajar, sino que solamente van a ser los que trabajan o buscan un empleo y no lo tienen. Y de esta manera vamos a medir la tasa de desempleo, ¿sí? Entonces, por eso es importante. La tasa de desempleo, ¿sí? Este porcentaje que suele ser 11%, 10%, 6%, 9%, ¿sí? Ha llegado a estar en 25% en momentos de crisis en los 90, fines de los 90, principios 2000, 2001, ha llegado a niveles muy altos, ¿sí? Entonces, esa tasa de desempleo, que es la que sale también en las noticias económicas, que es la que se mide, es desempleados, ¿sí? Es decir, personas que no tienen trabajo y están buscando uno, sobre la población económicamente activa, sobre la PEA, ¿sí? Por el contrario, la tasa de empleo van a ser aquellos que tienen un trabajo sobre la población total. Ahí sí ya tenemos los 45 millones de argentinos. Y finalmente vamos a hablar de otra variable que es también muy importante y que nos da una idea del nivel de actividad de esta economía, que es la tasa de actividad, ¿sí? Es la PEA, ¿sí? La población económicamente activa sobre la población total. Fíjense que definimos a los desempleados como personas que están buscando un trabajo. Por lo tanto, en un contexto de recesión, por ejemplo, lo que podemos observar es que esta tasa de actividad caiga, porque hay un efecto del que vamos a mencionar, que es el de los trabajadores desanimados, ¿sí? ¿Qué son los trabajadores desanimados? Son personas que no tienen trabajo, que buscaron durante mucho tiempo uno y que no encontraron. Y como no encontraron, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dejan de buscar, ¿sí? Entonces, como este fenómeno lo solemos llamar trabajadores desanimados, ¿qué es lo que pasa? Como dejan de buscar, dejan de formar parte de la PEA, porque dejan de ser desempleados, dejan de formar parte de la PEA y eso da una caída de la tasa de actividad. Entonces, en contextos de recesión sostenida, ¿sí? Muchos años, muchos periodos de recesión, donde la gente que quiere trabajar no encuentra trabajo, lo que podemos observar es una caída de la tasa de actividad. Una caída de la tasa de actividad nos va a hablar, ¿sí? De una recesión muy profunda, porque quiere decir que directamente aquellos que están desempleados ya ni siquiera están buscando un trabajo, ¿sí? ¿Cómo se mide quiénes son empleados y quiénes están desempleados? También, al igual que en la inflación, para definir esa canasta se usaba la encuesta de gastos de hogares. En este caso se utiliza la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Es una encuesta que el INDEC realiza en forma trimestral, para la cual se toma una muestra de 25.000 viviendas en todo el país, en aglomerados urbanos, ¿sí? Mediante esta encuesta que realiza el INDEC, se obtiene, ¿sí? Cuál es la cantidad de desempleados, empleados,
en qué tipo de ocupación están registrados los que tienen trabajo. También vamos a ver subocupados, que son personas que tienen trabajo pero también buscan otro porque trabajan menos cantidad de horas, ¿sí? Y entonces, mediante las preguntas que se realizan en esta encuesta, se define en qué categoría se encuentra cada persona, ¿sí? Si es ocupada, desocupada, subocupada, ¿sí? ¿Y cómo se define esto de si una persona está buscando trabajo o no? Me podrían preguntar ustedes. Bueno, vamos a decir que solo se va a considerar desempleados a los que buscaron trabajo activamente en los últimos 30 días de la encuesta. Entonces, si yo voy hoy y les hago la encuesta y les digo, ¿buscaron trabajo el último mes o hicieron algo para buscar trabajo el último mes? Y me dicen que no, inmediatamente va a ser esa persona registrada como una persona inactiva, ¿sí? Aquellos que no buscan trabajo ni trabajan son inactivos. Por el contrario, si en el último mes esa persona no tiene trabajo pero buscó, va a ser considerado desempleado, ¿sí? Por otra parte, los que sí hayan trabajado, pero fíjense esta definición, ¿sí? Aquellos que hayan trabajado en la semana en la que se realizó la encuesta al menos una hora, van a ser considerados ocupados, ¿sí? Entonces, todos aquellos que digan y expresen que trabajaron al menos una hora, por ejemplo, hicieron una changa de una hora, ¿sí? Van a ser considerados para esta metodología una persona que tiene empleo, que está ocupada, ¿sí? Dentro de ocupados y empleados, ¿sí? Vamos a poder incluir no solamente aquellos que tienen un trabajo formal con un recibo de sueldo, sino que también van a estar los independientes, los que realizan por cuenta propia, digamos, distintas actividades, donde puede entrar desde el gasista hasta el pequeño empresario pyme, que es su propio patrón. También van a estar los que están contratados informalmente, ¿sí? Sin aportes jubilatorios. Esa va a ser la pregunta para separar a los que tienen empleo formal de informal, si tienen aporte jubilatorio o no tienen aporte jubilatorio. Y finalmente esta categoría que les mencioné de subocupados va a hacer que aquellos que trabajan menos de 35 horas se los va a registrar como subocupados. Y fíjense que toma relevancia esta variable desde el momento en el que estoy definiendo a los ocupados como aquellos que trabajan al menos una hora. Entonces, si nosotros consideramos la tasa de desempleo como, por ejemplo, un 11%, tomando solamente los que no trabajaron y buscaron empleo, ¿sí? De esa manera yo no voy a estar considerando los que trabajaron al menos una hora, pero que con una hora no es suficiente para poder comer y abastecer todo lo que necesita una persona para vivir. Entonces, para eso es importante no solo evaluar qué pasa con la tasa de desempleo, sino evaluar qué pasa con la tasa de subocupación demandante. Demandante quiere decir que trabajan menos de 35 horas, pero buscan trabajo, ¿sí? O sea, necesitan trabajar más. Bueno, y acá finalmente lo que les mencionaba de los trabajadores desanimados y la baja de la tasa de actividad. Bueno, acá algunos números también actuales que los vamos a ver en la clase sincrónica. Y para ir terminando con esta unidad, hemos hablado a lo largo de la materia y sobre todo cuando vimos política fiscal y el objetivo redistributivo de la política fiscal y la posibilidad de aplicar la política económica a distintos sectores sociales con efectos distintos debido a las propensiones marginales a consumir diferentes. Hemos hablado bastante de la distribución del ingreso sin explicar del todo qué era, por lo cual veamos algunos indicadores mínimos para que se lleven de noción de cómo medimos en economía la igualdad o la desigualdad en esta distribución del ingreso. Vamos a hablar de dos caminos para evaluar la distribución del ingreso. Por un lado, vamos a hablar de la distribución funcional del ingreso y por el otro de la distribución personal o familiar del ingreso. ¿Qué es la distribución funcional? La distribución funcional se mide
a través de la definición que dimos al principio de la clase, la tercera definición que vimos sobre el PBI, en la cual medimos al PBI como la suma de los ingresos totales de una economía, y entonces de esa manera podemos distinguir cuánto aportan a este PBI, ¿sí? Y cómo se reparte este ingreso, es decir, ese valor agregado entre trabajadores y capitalistas. Entonces, considerando, ¿sí?, a esta clase trabajadora, a esta masa salarial como un conjunto homogéneo, porque estoy sumando todos los salarios, puedo obtener indicadores como la participación de los trabajadores en el ingreso total, y lo mido como cuánto de ese PBI es la masa salarial sobre el ingreso total, ¿sí? De este indicador es el que históricamente se menciona como el 50-50, 50% y 50%, ¿sí? 50% trabajadores y 50% el capital, como un objetivo deseable de igualdad en esta distribución del ingreso, ¿sí? Se suele mencionar o recordar momentos en los cuales se estaba más cerca de ese 50-50, ¿sí? Este indicador de distribución funcional del ingreso en general no está tan cuantificado, es una perspectiva que se medía más en décadas anteriores, y que las series estadísticas para poder cuantificarlo y medirlo están bastante discontinuadas, por lo tanto no es tan frecuente, ¿sí? Lo que hay es a veces estimaciones realizadas puntualmente, pero no hay una publicación así, por ejemplo, del INDEC, como de las otras variables que les estoy compartiendo, para ir evaluando año a año cómo varía esta distribución funcional del ingreso, ¿sí? Ahora, ¿qué es la distribución personal del ingreso? Bueno, la distribución personal del ingreso se va a cuantificar también con encuestas de hogares, como vimos la del desempleo, es la misma encuesta, ¿sí? La EPH, la encuesta permanente a hogares, ¿sí? Mediante la EPH, que es trimestral, el INDEC encuesta a estas viviendas que describimos antes, casi 25.000 viviendas, ¿sí? Y podemos, además de preguntarle a la gente si trabaja, no trabaja, cuántas horas, si busca o no busca trabajo, también le vamos a hacer preguntas sobre su nivel de ingresos, ¿sí? Y sobre la forma en la que él ingresa ese ingreso, ¿sí? Si es por medio, son ingresos del trabajo, son pensiones, ¿no? O son jubilaciones, son rentas, etc. Ahora, ¿cuál va a ser el problema de medir la distribución del ingreso mediante estas encuestas? Y tiene que ver con la subdeclaración, ¿sí?, de ingresos provenientes de otras actividades que no sean laborales. Entonces, por lo tanto, estos indicadores nos van a permitir ver sobre todo ingresos que sean productos del trabajo y de las jubilaciones o de asistencias sociales, ¿sí?, del Estado, ¿sí? Pero no nos va a permitir del todo evaluar cuál es el nivel de ingresos por medio de ganancia empresaria o ingresos por rentas, ¿sí? Porque por esto que les digo de la subdeclaración, ¿sí? Entonces, vamos a poder evaluar a este indicador, sobre todo como un indicador de la desigualdad de la distribución del ingreso al interior de la clase trabajadora y no de toda la economía, porque para poder evaluar la distribución del ingreso al interior de toda la economía tendríamos que poder registrar también de forma adecuada los ingresos de todo este sector empresario, de este sector rentista, que no está bien captado por las encuestas permanentes de hogares, ¿sí? Entonces, con estos peros, estas aclaraciones de las limitaciones que tiene la medición de la distribución del ingreso por medio de encuestas, veamos cuáles son los indicadores más frecuentemente utilizados para medir la distribución personal del ingreso. El primero que vamos a mencionar, y muy difundido, es el análisis, el estudio por medio de deciles, ¿sí? Y que los deciles es la separación de toda esta población en 10 grupos
con la misma cantidad de personas, ¿sí? Deciles viene de 10 y vamos a separar en 10 grupos idénticos a todas las personas. Fíjense, es como si ordenáramos, por ejemplo, nosotros estamos cursando esta materia, somos alrededor de 50 alumnos, entonces agarramos y decimos, bueno, somos 50 y nos ordenamos de menor a mayor, ¿sí? Si estuviéramos en un aula, nos ponemos todos de menor a mayor, ¿sí? Del que menos gana al que más gana, y vamos separando en grupos de 5 personas, ¿sí? Todos los grupos van a tener 5 personas. Todos los grupos, eso es la definición de decir, vamos a tener 10 grupos al final de este ordenamiento, 10 grupos de 5 personas cada grupo, ¿sí? Y ordenado de menor a mayor. Esos son los deciles, lo mismo a nivel agregado, ¿sí? Entonces, a nivel agregado vamos a ordenar toda la población en grupos de 10, en 10 grupos con la misma cantidad de personas cada grupo. Y lo que vamos a poder observar van a ser las diferencias en niveles de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que cuáles son algunos indicadores que se suelen tomar? Y se suele comparar, por ejemplo, cuando escuchan el 10% más rico gana 20 veces más que el 10% más pobre. Es un análisis que se hace mediante los deciles, ¿sí? Entonces podemos comparar extremos, podemos comparar qué porcentaje del ingreso se lleva cada decil. Por ejemplo, el 10% más rico se lleva el 40% de los ingresos de la economía, ¿sí? Son algunos de los indicadores más frecuentes que se suelen utilizar en esta evaluación de la distribución del ingreso mediante los deciles, ¿sí? Podemos entonces evaluar, bueno, qué pasa con el 10% de menores ingresos, o ordenando, bueno, el primer 50% de menores ingresos, ¿sí? Así como lo hacemos con deciles, otra opción es hacerlo con quintiles, en el cual estaríamos separando de a 20%, ¿no? Entonces, de ese modo podríamos ir haciendo distintas comparaciones y observando cuál es la distribución del ingreso, ¿sí? Si es más equitativa, tendríamos en una distribución plenamente equitativa el 10% primero y el 10% último se llevarían exactamente lo mismo, ¿sí? Se llevarían exactamente el mismo nivel de ingreso, ¿sí? Ahora, si no estuviéramos en una economía 100% equitativa y tuviéramos algún tipo de nivel de desigualdad, el 10% más alto se va a estar llevando más que el 10% más bajo. En la clase sincrónica vamos a ver algunos números de la economía argentina para tomar noción y poder tener algún ejemplo de estas variables. Otro indicador muy difundido y que seguramente lo han escuchado también mencionar un montón de veces es el coeficiente de Gini. ¿Sí? ¿Qué es el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini es un número, es bastante menos intuitivo que la comparación de deciles, ¿sí? Pero a la vez es un indicador que tiene como ventaja que no solamente puedo mirar los extremos, ¿sí? O sea, no solamente voy a estar comparando el 10% más rico y el 10% más pobre, sino que me va a sintetizar en un número, ¿sí? Toda la desigualdad en esta distribución del ingreso, ¿sí? ¿Y cómo lo medimos? Y el coeficiente Gini lo que hace es comparar una distribución perfectamente equitativa, ¿sí? En la cual todos ganamos exactamente lo mismo. Eso es una distribución ideal versus la distribución real, ¿sí? Fíjense este grafiquito, la recta verde, ¿sí? La recta que hemos llamado de equidistribución, es una distribución ideal. En esa recta verde todos ganamos lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, si acá tuviéramos 10 personas, ¿sí? En el primer decil, la primera persona gana 10, en el segundo decil, la segunda persona gana 10 también, se acumulan 20, y así sucesivamente siempre llegamos al final con 100, pero cada uno se llevó 10. Ahora, fíjense que la recta naranja va a ser la distribución real en una economía, ¿sí? Bueno, en este caso es un gráfico conceptual. Depende de cada economía, esta recta naranja va a estar más cerca de la verde o más lejos de la verde, ¿sí? Cuanto más cerca esté la recta de la distribución real de la perfecta
equidistribución, quiere decir que nuestra economía tiene una distribución del ingreso más igualitaria. Cuanto más lejos nos encontremos de esta recta verde, quiere decir que nuestra economía tiene una distribución mucho más desigual, ¿sí? Fíjense que en el extremo, si mi recta naranja siguiera la línea de los ejes, quiere decir que todas estas 10 personas, 9 no se llevan nada y el último se lleva los 100. Ese sería el extremo. En ese extremo que yo les estoy graficando, en el que el último se lleva los 100 y los otros 9 nada, sería el coeficiente de Gini igual a 1, ¿sí? Es decir, que este triángulo debajo del verde vale 1. ¿Sí? Entonces, esa es la distribución más desigual posible. Y si la recta naranja fuera igual a la verde, es decir, estuviéramos en una economía perfectamente con una distribución ideal, entonces el coeficiente de Gini sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuanto más cercano a 0, vamos a estar más cerca a una distribución ideal. Quiere decir que más equitativa es nuestra distribución del ingreso, más es entre todas las personas que forman parte de esta economía, todos nos llevamos más o menos lo mismo. Cuanto más cercano a 1 esté el coeficiente de Gini, ¿sí?, mayor la desigualdad en esta economía. De esa manera vamos a leer el coeficiente de Gini, ¿sí? Entonces, el coeficiente de Gini es un indicador que tiene como atributo la posibilidad de en un solo número darnos una noción de dónde nos ubicamos en niveles de distribución del ingreso. ¿Sí? Este es un indicador que es de muy lenta modificación, ¿sí? Requiere cambios realmente estructurales en la distribución del ingreso para que este indicador se mueve muy, muy lentamente y como les explicaba, entonces lo deseable es que sea más cercano a 0, ¿sí? Una mejora en el coeficiente de Gini es un coeficiente de Gini que está disminuyendo, ¿sí?, no aumentando. Bueno, después la clase próxima sincrónica veremos algunos datos reales sobre distribución del ingreso también, como para dar cierre a esta unidad. Como les dije al principio de la clase, van a encontrar en el campus una carpeta donde van a tener todos estos textos complementarios. En el texto que dice encuesta permanente de hogares, lo que van a poder ver es las preguntas de la encuesta y entonces de esa manera tener una noción mayor de cómo es que se registra si alguien trabajó, si alguien no trabajó, de dónde le provinieron los ingresos, ¿sí? Cuántas horas, si es demandante o no es demandante de trabajo, ¿sí? Eso sirve gráficamente para poder verlo. Y finalmente los informes técnicos donde están los datos reales de todas estas variables para que vean la cuantificación real de esto que vimos en la clase en forma teórica. Bueno, muchas gracias, nos vemos el lunes próximo.